Capítulo 69. La caída de Tyran 0, 3, 5, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Fortaleza de observación Tyran, sector sureste. En el momento en que cayeron los dos lictors, sentí un temblor. ¿Eh? ¿Vienen los rapaces? ¿Es eso lo que me están arrojando? Murmuré, algo decepcionado. Por supuesto, fue una maldición haber murmurado esas palabras. El temblor del suelo aumentó. Levanté mi Meltagun y apunté hacia donde mis sentidos habían indicado una posible salida para un Ravener. De hecho, un segundo después, 6 Raveners explotaron desde el suelo, 2 de ellos armados con devoradores. El rayo blanco brillante de mi Meltagun arrancó de raíz una de las garras más grandes del Ravener. Me agaché, permitiendo que los gusanos de carne disparados por los 2 devoradores volaran sobre mi cabeza, rebotando en un par de gusanos que se acercaron demasiado con mi telequinesis. Otro Ravener saltó hacia mí, tratando de cortar sus garras contra mi cuerpo controlado a distancia. Hábiles movimientos de muñeca me permitieron bloquear los 2 golpes de la criatura antes de embestir mi Meltagun justo debajo de su mandíbula y disparar. Nina y Dex mataron a tiros a otro Ravener con un ataque tranquilo y mesurado, mientras que la aguja y el hilo apoyaron a Sigón cuando el guerrero pardo eliminó a uno de los Raveners con el biomorfo de Bowrer. El primer Ravener que perdió sus garras por mi Meltagun vino hacia mí mientras su hermano caía sin cabeza. Volví a meter la pistola de fusión en el pliegue del espacio antes de sacar la pistola de plasma una vez más. La criatura hizo un corte horizontal de derecha a izquierda. Retrocedí un paso, estrechándome para evitar las afiladas garras por 1 pulgada más o menos, e instantáneamente giré sobre el talón de mi pie derecho, luego usé el impulso del giro para clavar mi espada sierra en el espacio entre el caparazón azul de la criatura. La criatura de carne roja gritó cuando los dientes giratorios de mi espada sierra arrancaron los órganos internos en un montón hecho trizas. Después de disparar 2 rondas de plasma en ese agujero, sentí algo peligroso. En ese momento, el suelo entre los 2 búnkeres explotó en una gran cantidad de tierra y un rugido primitivo. ¡Oh, joder! Un trigón. Me enviaron un trigón. La enorme criatura de 7 metros se arrastró desde el suelo y giró sus garras hacia la quimera detrás de ella. El chimera le disparó su cañón automático montado, pero el caparazón de la criatura era grueso y el arma no hizo mucho más que raspar algunas piezas de su armadura. Luego estaba el tema del túnel que había hecho el trigón. Del agujero gigante en el suelo salieron oleadas de criaturas tiránidas. Solo en el primer segundo, había al menos 50 Ormagauns y 20 o más Termagants saliendo del agujero. Un Elrond estaba cerca, enviando una gran ola de llamas a las criaturas. Eso había atraído la atención del trigón. No podía permitirme centrar mi atención más en Trigón en ese momento, ya que la línea del frente estaba nuevamente llena de más criaturas tiránidas. Un Tyrant Guard apareció entre los Ormagauns y los Genestealers, y se estrelló contra el costado de un chimera que estaba disparando su bolter pesado contra las filas de los tiránidos. La armadura de la quimera gimió cuando la criatura con armadura gruesa se movió a tal velocidad que el impacto casi volcó el vehículo. Gruñendo, guardé mi espada sierra y recogí mi segunda pistola de plasma. Con las 2 pistolas en la mano, me dirigí hacia la Tyrant Guard que amenazaba con romper la línea sur. Mis tiros eran precisos. La criatura ciega fue golpeada una y otra vez por mi pistola de plasma. Su mandíbula desapareció en segundos, y solo tuve unos segundos más antes de que Trigón acabara con el Elrond y la otra quimera. «Viene hacia aquí, señor», rugió Alf, disparando su pistola láser hotshot en el vientre de un Genestealer. «Sigón, a mí». Yo ordené. La aguja y el hilo apuntaron rápidamente con sus armas a los termagantes, aliviando a Sigón para que se uniera a mí. Guardé las pistolas y saqué de nuevo la pistola de fusión. Rápidamente, incluso cuando la Tyrant Guard cargaba hacia nosotros, comencé a potenciar nuestras armas. Entonces disparamos. 2 rayos blancos salieron disparados y golpearon al Tyrant Guard en la cabeza. Explotó. En ese momento, usé más poder del que debería tener y me acerqué con telequinesis. Hice rodar al Tyrant Guard muerto por el campo de batalla, matando a docenas de criaturas menores con su volumen. «Mierda. ¿Van a notar esa exhibición?», murmuré. Trigón estaba acabando con la quimera después de que ésta aplastara al Elrond. Luego, cuando maté y usé el cuerpo del Tyrant Guard como bola de boliche, sus ojos se posaron en mí. Podía sentir su mirada, llena de hambre y de un deseo bestial de cazar. «Ven a mí, entonces, bestia. Te mostraré el verdadero poder del enjambre real». Gruñí desafiante al Trigón girándose hacia mí. La enorme criatura aplastó a 6 guardias en su camino hacia mí.
Luego, incluso mientras resistía el poder de fuego combinado de mi escuadrón de granaderos, se abalanzó sobre mí. Fue una tontería por parte de la criatura desafiarme así. Incluso con un cuerpo controlado a distancia, yo era su superior. Salté justo en el camino de su boca abierta, encogiéndome en forma semi-agachada. El poder llenó las células del cuerpo mientras cadenas de poderosa fuerza telequinética me rodeaban. Mis botas aplastaron los dientes inferiores de la criatura y mi espada sierra se clavó en la mandíbula superior, dejando libre mi brazo izquierdo. Luego me estiré y escuché cómo se rompía la mandíbula de la criatura y se crujían las articulaciones. Habiéndome asegurado un momento de pausa, cuando la criatura comenzó a registrar un dolor increíble, agarré mi lanzallamas. Sentí mis ojos brillar cuando el poder psiónico se acumuló dentro de la cámara de combustible del lanzallamas antes de que comenzara el fuego. Las brillantes llamas azules que se dispararon hacia la garganta del trigón fueron enviadas con la fuerza de un proyectil de cañón, y sentí que la parte posterior de la garganta de la criatura se partía por el puro impacto de las llamas potenciadas psiónicamente. La criatura se agitó. Me agarré con más fuerza, sintiendo que la espada sierra comenzaba a soltarse. Rápidamente guardé mi lanzallamas, alcancé los pliegues del espacio para sacar una bomba de fusión, la arrojé por la garganta de la criatura y la empujé hacia abajo con telequinesis. El trigón explotó incluso cuando salté de él. El impacto en realidad me desconcertó un poco. Tenía barro de sangre por toda mi armadura cuando caí entre los cadáveres de 4 Ormagauns. Alf vino a mi rescate, ayudándome rápidamente mientras el resto de mi escuadrón nos cubría. ¿Hemos atraído suficiente atención? Me pregunto. Me pregunté mientras más y más vainas caían del cielo. Ahora había miles de criaturas tiránidas menores llenando el horizonte ante nosotros. Ahora, eso es más como eso. Con un grito, mis hombres y yo dimos la bienvenida a las oleadas de tiránidos. Corté, prendí fuego, atravesé cuellos y tripas, envié una bola de impulso telequinético para triturar físicamente a varios cientos de genestealers que se movían en grandes grupos y eliminé un termigón empujando una bomba melta en su saco de parto. La reacción simbiótica resultante acabó con varias decenas de termagants. Entonces apareció mi verdadero objetivo. Un poderoso tirano del enjambre rugió un desafío cuando vino hacia mí. Mi escuadrón se había reducido a Dex y Sigón, otros cayendo ante los interminables dientes y garras de los tiránidos. El enemigo estaba bien preparado. El Ibe Tyrant tenía 2 Tyrant Guards a su lado, así como 3 Warriors, un Lictor, 2 Raveners y una criatura que parecía ser la forma temprana de un Zoantrope. Esto va a ser un pequeño desafío, pero lo agradezco. ¿Listos, muchachos? Le pregunté a varias decenas de Ormagauns que fueron eliminados por un golpe de mi Chain Whip envuelto en una vaina de energía. ¿Estamos listos, mente suprema?, respondió Dex. Bueno. Empecé a balancear el látigo por encima de mi cabeza. Un vórtice de aire y energía psiónica refinada comenzó a formarse, destrozando a cualquier criatura tiránida que se atreviera a bloquear mi camino. Mis ojos se encontraron con los del tirano de la colmena. La criatura rugió. Vamos, criatura. Muéstrame lo que tienes. Grité en gran volumen. 6 gárgolas de repente hicieron una zambullida suicida hacia mí, apuntando al tranquilo centro del vórtice. Cambié el giro en mi muñeca, enviando el látigo para cortarlos en pedazos. Inteligente, murmuré mientras 4 Raveners salían disparados del suelo en ese mismo momento. De repente solté el látigo, mi brazo se movió más rápido que los Raveners. Un Ravener se partió en 2. Cuando las 2 mitades del Ravener comenzaron a separarse, el látigo se deslizó hacia un lado y cortó a otros 2 Ravener. El último Ravener vino hacia mí. Las garras guadañadoras se veían verdaderamente afiladas. Dex estaba vaciando su Volter en 2 genestealers y Sigón estaba disparando su pistola Volter en la boca de un Termagant. Yo era vulnerable, casi podía ver un atisbo de triunfo en los ojos del tirano de la colmena. La tonta criatura no tenía idea de lo que yo era. El cuerpo del sargento Ripley abrió la boca y dentro había una pequeña chispa de poder psiónico. Explotó hacia afuera por un solo momento. El Ravener se vaporizó literalmente, dejando solo un temblor de aire que se expandió rápidamente y que resultó en una onda de choque. Más criaturas intentaron bloquear mi camino. 3 genestealers se abalanzaron sobre mí, sus Skitting Claws y Rending Claws brillaban peligrosamente. Fui demasiado rápido y el crudo campo de fuerza telequinético alrededor del cuerpo fue demasiado para las criaturas. Las chispas de sus garras contra el campo telequinético ceñido a la piel sobre la armadura y la piel eran casi cegadores. La espada sierra en mi mano derecha atravesó a los genestealers.
Sin embargo, estas criaturas de 4 brazos lograron bloquear mi vista por un momento, y eso fue suficiente para que Ive Tyrant enviara sus unidades de élite. Uno de los Tyrant Guards vino a la carga, moviéndose más rápido de lo que esperaba. Este fue el primer golpe que los tiránidos realmente me dieron. El grueso caparazón trasero de la Tyrant Guard me golpeó justo en el pecho y me envió volando hacia atrás. Me sentí arrojado hacia atrás, pero como solo controlaba remotamente el cuerpo, era muy consciente de los alrededores inmediatos. La Tyrant Guard me había enviado a las garras de 2 Ormagauns y un Tyrant Warrior que acababa de matar a Dex con su Deathspitter. Tuve menos de una fracción de segundo para reaccionar. Sin embargo, la velocidad del pensamiento fue más rápida que eso. El campo telequinético que rodeaba mi cuerpo remoto se hinchó y se volvió aserrado, girando alrededor del cuerpo como eje de su giro. Las 3 criaturas detrás de mí se mezclaron en un chorro de carne, y la muerte del guerrero provocó una reacción sináptica. Esa fue buena, gemí mientras trataba de ponerme de pie. La guardia tirana que me derribó se me acercó de nuevo, aplastándome bajo sus enormes cascos con garras. Gritó cuando mi campo telequinético atravesó sus cascos y desgarró sus extremidades. Saqué a la criatura que se retorcía de mí justo cuando un Carnifex disparó su cañón de veneno pesado, saliendo de algún lugar entre las masas de Termagants que se acercaban para acabar con el último de los Kriegan. Vi el gran cristal verde de veneno estrellarse contra mi campo de fuerza, empujándome hacia atrás medio metro. Mis pies se arrastraban por el suelo fangoso, cubierto de cadáveres y llenos de sangre. El cristal se hizo añicos y sentí el impacto. Tan protegido como estaba, el cuerpo no estaba diseñado para manejar tal estrés. Aún así, yo tenía el control, por lo que funcionaría todo el tiempo que yo quisiera. El Carnifex se mantuvo en mí. Disparó otro tiro de su cañón, que había evadido sin demasiada molestia. El lictor que estaba parado alrededor del Ive Tyrant también se unió a la pelea, saltando a un lugar detrás de mí antes de disparar sus Fleshhawks. Tuve que elegir si quería pelear primero con Lictor First o Carnifex. Los Fleshhawks me agarraron, arañando mi campo de fuerza. Dejé que el cuerpo fuera arrebatado hacia atrás, hacia las acogedoras pero afiladas garras del Lictor. Giré en el aire, encarando al Lictor con una amplia y maliciosa sonrisa justo cuando le clavé mi espada sierra en la cara. Esta criatura era rápida. Levantó una de sus largas garras, golpeando la puntería de mi arma, pero la espada sierra era un señuelo. El Chain Whip se movió con un giro de mi muñeca, envolviéndose con gracia alrededor de la cintura del Lictor. La criatura pronto se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Justo cuando aterricé sobre mis pies y vi que la parte superior del Lictor se caía de su mitad inferior, otro cristal venenoso golpeó mi espalda. El impacto en el cuerpo fue enorme, suficiente para sacudir la conexión subespacial que tenía con el cuerpo. Salté a un lado justo a tiempo para que el Carnifex golpeara su enorme Skitting talón contra el suelo. Mi lanzallamas se había ido y había perdido una de las pistolas de plasma. Aún así, tenía mi Meltagun. Esquivando otro golpe torpe del Carnifex, me agaché debajo de la criatura y dejé que mi espada sierra le atravesara el tobillo izquierdo. La Chainsword normal simplemente causaría chispas contra la quitina, pero esta arma fue potenciada por mí y destruyó una parte completa de la pierna de la criatura. No eres rival para mí, Carnifex, pero siempre me gustaron los Carnifex. Esas criaturas pesadas, murmuré mientras saltaba en el aire para esquivar el golpe lateral de Skitting Talón. Aterricé sobre su lomo, listo para asestar el golpe mortal con mi espada sierra, pero los tiránidos se estaban agrupando contra mí. La mente del zoántrope se envolvió alrededor de mi cuerpo, incapaz de perforar el campo de fuerza, pero deteniendo mis movimientos por unos segundos. Fue suficiente para que un Genestealer con Rending Claws me atacara. Las garras desgarradoras atravesaron el campo de fuerza que había sido algo debilitado por el Carnifex y su cañón de veneno pesado. No caeré por tus garras, Genestealer, dije justo cuando la punta del Chain Whip golpeó el vientre de la criatura, giró por dentro y luego salió de su boca. Justo cuando enderecé el látigo, causando que el Genestealer explotara, también dispersé el poder mental del zoántrope, que me estaba molestando. Él y su amo estaban más cerca ahora. El tirano de la colmena se movía con sus ojos aún sobre mí, mientras que los 3 guerreros ahora se movían hacia mí. Tuve que acabar con el Carnifex antes de que me causara más problemas, pero los 2 Raveners que venían con el tirano me interfirieron de nuevo. El látigo atravesó sus cuerpos, pero fue suficiente para que los 3 guerreros se acercaran a mi cuerpo. Me golpearon con garras, y diferentes escarabajos e insectos trataron de abrirse paso a través del campo telequinético.
El campo se estaba debilitando pero intacto. El Chain Whip en mi mano izquierda se enderezó en una espada muy larga envuelta en el poder del vacío, formando una Warblade gigante que cortó a los 3 Warriors con facilidad. Incluso cuando las piezas cortadas de Tyranid Warriors cayeron al suelo, sentí el impacto del poder de un Zoanthropé. La explosión psíquica me golpeó 2 veces seguidas. Tú, maldito pequeño psíquico, gruñí con disgusto. Lucharé, mataré a tu tirano, y tú no me impedirás. Sabía que usar más mis poderes debilitaría el tiempo limitado que tendría con este cuerpo, pero estaba molesto. Mi boca se abrió una vez más, allí la chispa de pura destrucción aún intacta. Incluso cuando Zoanthropé sintió el peligro y formó una cúpula impenetrable de poder psíquico. Calculó mal. La criatura se vaporizó incluso cuando Ive Tyrant se estremeció ante la implosión psíquica de la muerte de Zoanthropé. Me abalancé, blandiendo mi espada sierra contra el tirano de los tiránidos. Encerrada en un campo de energía similar al Sea-Blade, la Chainsword debería haber cortado a la criatura, pero de hecho no era una criatura promedio. La única Bone Sword en su mano superior derecha bloqueó mis ataques una y otra vez. Nuestras espadas chocaron, ninguna arma lo suficientemente débil como para ser rota por el poder de la otra. De repente, la Skitting Talon en su brazo izquierdo superior hizo un movimiento peligroso y apenas lo evadí. La garra raspó la superficie de mi campo telequinético y sentí que el cerebro del cuerpo de Ripley comenzaba a perder cohesión bajo la tensión. Esto me gusta más, bestia. Rack. Kraag. Respondió el tirano de la colmena. Para no ser menos, envié el rastro de mi Chain Whip, dejando que los dientes del arma envolvieran el gran Heavy Venom Cannon sostenido por los antebrazos. El tirano no era tonto. De hecho, saltó hacia adelante, saltando sobre mí para evadir el látigo y luego golpeándome con la cola. Caí al suelo. Rodando hacia un lado para evadir la Skitting Talon, saqué mi pistola de plasma y disparé en el ojo derecho del Tyrant. La criatura gritó, y fue suficiente. El campo telequinético se estaba debilitando a medida que el cerebro del sargento Ripley se licuaba lentamente al hacerme controlarlo. Probablemente me quedaban minutos para quedarme en la pelea. Soltando todas las armas, todos los poderes que invertí en la carne de la sargento Ripley se concentraron en las 2 manos y las piernas del hombre. Con una velocidad cegadora, las 2 manos se hundieron en el pecho del Ive Tyrant, arrancando los órganos y la carne de la criatura mientras se retorcía dentro del grillete telequinético que le arrojé. Te tengo. Con las últimas fuerzas, desgarré a la criatura. La reacción psíquica y sináptica fue enorme. Cientos de criaturas más pequeñas murieron cuando el sargento Ripley salió del cadáver del Tyrant, con la columna vertebral y el cerebro principal de la criatura en sus manos. Sin embargo, la tensión por la que había forzado al cuerpo era demasiado. Ya podía sentir que la mayor parte de ese cerebro humano se había convertido en papilla y gran parte de los sistemas nerviosos central y periférico estaban fritos. Una cosa más. Con el último esfuerzo posible a través del cuerpo, envié el trofeo recogido a un bolsillo subespacial y lo disparé hacia el receptáculo más cercano que había preparado. Ahora, mi trabajo en Tyran está hecho. El resto depende de los tiránidos, venid y devoradlo todo. Será vuestra muerte y mi triunfo. Sentí que se cortaba la conexión. Lo último que vi fue el cuerpo de la sargento Ripley atravesando una fisión forzada, mis poderes iónicos y un indicio del secreto Xel'Naga que permitía que las moléculas del cuerpo provocaran una reacción de fisión. No sería mucho. Probablemente sería equivalente a la explosión de un proyectil Earthshaker, pero sería suficiente. 0, 3, 6, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Fortaleza de observación Tyran, H.Q. Barnett gimió mientras negaba con la cabeza. Reporte. Exigió el mago al puñado de tecnosacerdotes que quedaban en el búnker del cuartel general. Los xenos están bombardeando el área con algún tipo de artillería, dijo uno de los lex mecánicos. ¿Qué pasa con nuestras defensas? El láser de defensa del norte ha sido lisiado. La tripulación informa que criaturas xenovoladoras han obstruido el cañón del arma. Están defendiéndose de los enemigos con sus armas secundarias, pero sin el láser de defensa, sin él, el sector norte es vulnerable a que caigan más vainas. Lo sé, gruñó Barnack. Entonces hubo un repentino temblor de explosión. ¿Qué fue eso? El ex mecánico frunció el ceño. Mi señor, el láser de defensa del este ha perdido las líneas de refrigeración y las fuerzas xeno han entrado en los niveles inferiores. La tripulación del camión está atrapada. Barnack paseaba por la habitación. ¿Guardias? ¿Dónde están los guardias imperiales? Un vidente ingeniero informó desde su consola.
Se ha informado que los Kriegan fueron aniquilados hace 16 minutos, manteniendo el sureste durante 48 minutos. Están llegando informes, mi señor. ¿Y? La corte Risa Skitari está retrocediendo a la puerta del muro del sector este, informando una tasa de bajas del 89%. Las compañías luxianas 4, 7 y 9 informan más del 90% de bajas. El 146º Regimiento de Infantería Mecanizada de Uterian informa que 2 de sus compañías han sido eliminado a un hombre, y el 331 Regimiento de Infantería de Uterian ha perdido una compañía. Los Balayans están tratando de detener a las fuerzas Xeno del norte, pero ya muestran una tasa de bajas del 64%. Barnack estaba horrorizado. Habían pasado menos de 3 horas y las fuerzas de Imperium estaban siendo empujadas hacia atrás tan rápido. Si no hubiera sido por los refuerzos y las armas pesadas adicionales, esta guerra habría terminado hace horas. De repente, otro Lex mecánico vino corriendo hacia él. Señor Magos, los hangares acaban de recibir 16 naves que están demasiado dañadas para volver a volar. Algunos de los tecnosacerdotes menos mecanizados se quedaron boquiabiertos ante la pérdida. Nosotros, teníamos 240 aviones, la voz de Barnard temblaba. Fue mala noticia una y otra vez. El vidente ingeniero que miraba la consola de gestión de tropas hizo una mueca. Señor Magos. ¿Qué pasa ahora, ingeniero vidente? El general Bordos y el 28% de la una compañía de Luxian han sido asesinados en los últimos 5 minutos. Las 1, 2, 5 y 6 compañías están retrocediendo desde los sectores orientales. Barnard gimió. Había un aire de derrota y miedo dentro del cuartel general. Prepárense para la autodestrucción, detonación de patrón plasma apocalipsis gamma. Establezca el protocolo de detonación en mi regulador cardíaco, frecuencia 7 alfa 267.909. Hubo un silencio. Ahora. Rugió Barnack, enviando a sus tecnosacerdotes a la acción. La puerta del cuartel general se abrió para revelar hombres. Los ispasis del explorador Skitari se estaban preparando para defender el cuartel general como último recurso. Los servidores colocaron 2 lanzallamas pesados en un trípode pesado y conectaron las armas a grandes tanques de combustible, mientras 9 ispasis con lanzallamas y 14 ispasis con lasguns se colocaron entre los tecnosacerdotes y la puerta. 4 Skitari Vanguards, o Rat Troopers, con sus carabinas de radio tomaron posiciones con una buena vista de la puerta desde un lado, mientras que 3 Skitari Rangers con rifles galvánicos y arcabuces transuránicos también tomaron posiciones. Media docena de servidores de armas y otros tantos servidores de combate prepararon la defensa del cuartel general junto con el único destructor Mirmidón armado con el antiguo Volkite Culverin. Sin embargo, Magos Barnard ya no se sentía tan seguro. Pasaron los minutos, y las noticias de que más fuerzas de la Guardia Imperial estaban siendo aniquiladas siguieron llegando hasta que no hubo más guardias imperiales. Pronto, los poderosos cañones del búnker del cuartel general comenzaron a sonar, sus municiones llenaron los pasillos blindados que conducían a la cámara del cuartel general fuertemente fortificada. El ladrido de los cañones y el chillido de las armas de plasma continuaron. Luego también fueron silenciados. Las gruesas puertas blindadas comenzaron a temblar repentinamente cuando algo las golpeó. Hubo una pausa después de algunos golpes, como si las criaturas estuvieran esperando algo. Luego se escucharon pasos más pesados y la puerta comenzó a ceder cuando algo grande la embistió. La puerta tembló una y otra vez, combándose lentamente bajo los inmensos impactos que se produjeron en su grosor. Entonces, la puerta explotó hacia adentro, enviando metralla sobre los ispasis. Los lanzallamas y los lanzallamas pesados se pusieron en marcha. Las carabinas de radio dispararon, los servidores de armas enviaron rondas de volter pesado y ráfagas de plasma. El Volkite Culverin deflagraba a las criaturas, convirtiendo su quitina y su carne en cenizas y prendiendo fuego a lo que quedaba. Sin embargo, las criaturas irrumpieron. Incluso cuando las criaturas piratearon a los últimos defensores restantes, Barnack habló en el dispositivo de grabación, con la intención de dejar un último mensaje junto con todo lo registrado en la batalla del día para que el Imperio vea y aprenda. Estos no son ser de los que hemos oído hablar, son otra cosa. Se cuentan por miles de millones. No podemos sobrevivir a esto. La humanidad no puede sobrevivir a esto, murmuró Barnack incluso mientras sus tecnosacerdotes luchaban con hachas de energía. En un solo día, han cubierto este planeta con una avalancha de espadas vivientes y bocas con colmillos de aguja. Mata a uno y 10 tomarán su lugar.
Si realmente son innumerables, entonces nuestra raza está condenada a una muerte violenta antes de cada fragmento de nuestra civilización es arrasado por una fuerza más voraz que los mismos fuegos del infierno. Barnack vio a un guerrero tiránido que atravesó la puerta con una espada de hueso en la mano. Barnack colocó su mano en el interruptor. Justo cuando presionó el botón, gritó porque Von Sword le había perforado el estómago. Con su último aliento, tartamudeó sus últimas palabras. Muerte. Por el dios máquina, la muerte está aquí. Un momento después, el magos explorador Barnack, que había buscado las estrellas durante siglos, fue destrozado. Pocos sabían los tiránidos que su regulador cardíaco estaba vinculado al programa de autodestrucción de la fortaleza de observación. Cientos de miles de tiránidos murieron cuando la sección central de la fortaleza dentro de la muralla simplemente explotó en un plasma blanco brillante que abrazó todo. Todo estuvo en llamas por un solo momento antes de que fueran borrados. En otro lugar de la galaxia fruncí el ceño mientras veía cómo se desarrollaban las cosas. Eso estuvo demasiado cerca. Alena levantó la vista de su pequeña novela romántica que saqué de los recuerdos de los terranos que los Zerg habían infestado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese idiota magos Barnack casi arruinó mis planes con su autodestrucción. Afortunadamente, la explosión solo vaporizó cosas dentro del puesto de avanzada original y no las estructuras adicionales fuera de las paredes. Alena dejó su libro y se acercó a mí, su caparazón hizo un sonido distintivo sobre el piso cubierto de hueso blanco de nuestra cámara. ¿Los tiránidos se lo han tragado, cuerpos y todo? Ella preguntó. Asentí. Supongo que sí. Los defensores de ese mundo han caído en cuestión de horas, a pesar de mi ayuda que había extendido sus vidas por meras horas. Ahora todo lo que necesitan es acabar con la violenta fauna local bajo el mar antes de liberar a los comederos. Una vez que los alimentadores como los destripadores se hayan atiborrado de cada trozo de biomateria y agua en ese mundo, irán a las piscinas de digestión, expliqué. ¿Piscinas de digestión? Sí, las criaturas alimentadoras irían a la piscina para disolverse en una papilla de nutrientes, que luego las naves colmena beben a través de pajitas gigantes llamadas torres capilares. Ella frunció el ceño un poco. ¿Son estas piscinas de digestión como nuestros pozos de nutrientes? Sonreí un poco. Esta parte pertenecía al meta pero, de nuevo, ella no entendería eso. Similar. He modelado los pozos de nutrientes de sus piscinas de digestión durante el comienzo del enjambre en esta galaxia. Eso fue hace años, no me quedaba casi nada. Había un puñado de drones y eso era todo. Tenía algunas otras criaturas, y no tenía forma de alimentarlas. The Nutrient Pit era una solución, y posiblemente la única solución en ese momento. Ella sonrió mientras se sentaba a mi lado. Ahora solo los usamos para colonias de recursos lejos de IV Clusters. Hasta donde hemos llegado, de hecho, mi amor. Parece que fue ayer cuando hice que Toby rescatara a una niña pequeña a punto de ser devorada por un par de Gretchens, pero ahora aquí te sientas conmigo, mi amada, como la reina del enjambre. Alena se rió. Su voz sonaba tan clara que me hizo sentir feliz y un poco humana también. Bueno, siempre estaré agradecida por esa salvación, cariño. En este momento, estoy esperando que el inquisidor Kryptman se apresure hacia Tyran. Con suerte, llegará al menos unos meses antes de lo que se supone que debe llegar allí. Eso le dará tiempo suficiente para advertir a otros mundos y, lo que es más importante, reunir a los ultramarines para que se preparen para los tiránidos. Alena frunció el ceño. ¿Quieres que los ultramarines estén preparados? Y fuertemente reforzados. Quiero que realmente debiliten a los tiránidos. Pero los tiránidos seguirán ganando, ¿no? Sonreí maliciosamente. Estaremos esperando en las sombras para atacarlos cuando ambos estén demasiado debilitados. Tengo mis premios a la vista y disfrutaré llevándolos. Entonces, esto no es solo una muestra de orgullo demasiado enrevesada. De hecho, lo pensaste bien. Meticulosamente, mi amado. Hay planes y respaldos y alternativas y también una medida final. Todos caerán ante nosotros, y tú gobernarás sectores enteros como la reina del enjambre. Ella me devolvió la sonrisa. Luego, saltó encima y me besó en los labios. Nuestras lenguas, cubiertas de fibras sensoriales extremadamente poderosas que nos permitieron analizar todo lo que probamos. Era similar al implante neuroglotis de los marines espaciales, con los mismos principios básicos pero aplicados de forma un poco diferente. Nuestra mutación también está conectada con nuestro sentido del olfato, y puede controlarse para que no seamos adversos a los olores fuertes o al mal sabor. Nos permite analizar en detalle a nuestro enemigo degustándolo. Además, nuestras lenguas eran largas.
Nos besamos y mezclamos nuestras larguísimas lenguas durante bastante tiempo. Esto fue bueno porque era raro ver a Lena de buen humor mientras estaba fuera de la simulación de vida humana, y yo realmente no tenía deseo sexual. Hago estas cosas ahora por razones sociales, para complacerla. Además, había una pequeña parte del James Raynor original en el rincón más profundo que decía necesitas estar excitado y yo seguí la corriente. Apasionado en apariencia, mi mente estaba calculando y simulando miles de escenarios y pensamientos sobre los tiránidos y su próximo movimiento. Sabes, nunca hemos probado el sexo fuera del mundo de los sueños, has diseñado estos cuerpos particulares para tener esas funciones humanas, ¿verdad? Exigió. Tragué saliva y asentí. Vamos a verlo entonces. Realmente no llevábamos ropa porque estábamos revestidos de finas capas de caparazón, quitina y membranas. Estos no eran cuerpos humanos sino basados en ellos. Cuidadosamente activé varias glándulas en mi cuerpo que generalmente se usan para el combate, excepto una glándula especial que producía esas hormonas particulares lo suficientemente poderosas como para provocar la excitación sexual en un ser finalmente asexual. Wow, dijo, mirando el órgano sexual que había puesto en esta forma. ¿Compensando mucho? Tu cosa como James Raynor no era tan grande ni siquiera en el mundo de los sueños. ¿Qué? No. Esto es simplemente proporcional al tamaño de nuestros cuerpos. Mi cuerpo mide más de 3 metros de altura, ya sabes. Me paro y miro a los marines espaciales sin sus power armors. ¿Estás seguro? Sí. Por alguna razón, su sonrisa, aunque realmente sexy, me hizo asustarme. Bueno, entonces Big Boy veamos si realmente puedes usarlo bien. 183.745 M41. Último segmento. Había pasado algún tiempo desde que el inquisidor Lord Critman había notado irregularidades en los refuerzos del puesto avanzado de Tyran y pedidos adicionales dedicados al planeta. No le había prestado demasiada atención ya que era un hombre ocupado. No mucho después de que estaba investigando Tyran, se encontró con una infestación de orcos escondida en las junglas de Isrian Tertius, un mundo selvático fértil y cálido cuya civilización humana se había situado en las altas y anchas colinas que se elevaban sobre las espesas copas de los árboles. Era un mundo importante para el sector ya que la jungla relativamente domesticada producía enormes cantidades de medicinas que abastecían a varios mundos colmena. Dado que la mayoría de las ciudades colmena tenían a la mayoría de la población viviendo en la oscuridad de las grandes y altas agujas y alimentando las gachas apenas nutritivas cultivadas en grandes cubas de algas, a menudo requerían suplementos médicos para mantener a los trabajadores con vida. Incluso entonces, solo los empleados en las fábricas u otros lugares de trabajo tenían esos lujos. Aquellos que vivían en las profundidades de los niveles más bajos de una ciudad colmena morirían lentamente de decenas de enfermedades provenientes de tales condiciones. Fue pura suerte que Critman hubiera notado los signos reveladores de los rocks orcos flotando alrededor del Isrian Tertius cuando su nave llegó al planeta para reabastecerse. Rápidamente pidió ayuda y los guerreros de la Legión Roja respondieron. Una media compañía de marines espaciales de la Legión Roja, vestidos con su esquema de color rojo brillante, se había unido rápidamente al señor Inquisidor. Regresaban a su mundo natal de Osatan después de luchar contra una incursión de los Eldar en un santuario imperial, y su crucero de asalto se desvió rápidamente hacia Isrian Tertius para ayudar al Inquisidor. Afortunadamente, las fuerzas de la Legión Roja, incluidos 2 escuadrones completos de exploradores, se fusionaron rápidamente en las junglas para detectar los orígenes de la infestación de orcos, mientras que los miembros restantes de la Legión Regastartes buscaban fortalecer el puerto espacial solitario construido en la edad oscura de la tecnología. Después de 15 días, los Scouts habían regresado con malas noticias. 2 grupos de orcos estaban librando su propia guerra civil al otro lado del planeta selvático, pero una vez que la guerra terminara, los orcos serían casi 1 millón en total. Dado que la humedad de Isrian Tertius era peligrosa para los primitivos lanzadores de balas, la mayoría de las PDF del planeta estaban armadas con la única arma láser que el planeta podía producir: los pistolas LAS. También se armaron con cuchillos largos y se vistieron con gruesas armaduras de cuero hechas de reptiles gigantes que habitan en las selvas. Desafortunadamente, el PDF apenas podía igualar a los orcos en número y dada la fuerza individual de un orco, el PDF perdería en una guerra total. Aunque Critman tenía su parte justa de fuerza personal equivalente a casi 2 compañías de guardias imperiales y 5 escuadrones completos de Stormtroopers, sabía que la fuerza bruta de sus brazos lo superaba.
Necesitaba encontrar otra manera de tratar con los orcos. Kryptman no era un hombre ordinario, y sus décadas como agente de la Ordo Xenos le habían proporcionado vastas experiencias, incluida la psique de los orcos. Envió a la Legión Roja y a sus tropas más elitistas a sus posiciones mientras su nave, el poderoso crucero de clase lunar Artaxerxes Rex, se preparaba para desatar sus poderosos ataques Lance. Los exploradores de la Legión Roja convencieron a los señores de la guerra de las dos facciones orcas para que salieran a la luz y los pusieran a luchar. Cientos de unidades orcas de élite de ambos lados comenzaron a agruparse en la arena preparada por el Inquisidor. Nobs, Flash Hits, Mechboys, vehículos y Death Dreads entraron en la refriega, golpeándose unos a otros. Los dos enormes warbosses se golpearon entre sí, hasta que uno de ellos clavó la punta de su Power Claw en el cráneo del otro. Una gran ovación surgió de los orcos, mientras el nuevo gobernante de todos los orcos del planeta rugía triunfalmente. En ese momento, el Artaxerxes Rex comenzó a llover misiles, plasma y lance en el claro, guiados por la media docena de Signums llevados por los exploradores de la Legión Roja. Miles de orcos murieron en cuestión de minutos. Mientras los orcos restantes intentaban huir de la escena de la carnicería, los astartes completamente blindados de la Legión Roja aparecieron por toda la jungla, derribando a cualquier orco de élite que intentara huir. Los lamentables Orc Boys fueron despedidos ya que la Legión Roja solo tenía un puñado de astartes disponibles, pero bajo la cuidadosa y brillante evaluación táctica del Inquisidor Lord, lograron cazar a todos los orcos de élite. Con sus warbosses borrados y la mayor parte de su liderazgo desaparecido, las criaturas orcoid menores comenzaron a luchar entre sí, dividiendo las dos facciones en varios cientos de fragmentos más pequeños. Luego, el PDF entró, eliminando a las facciones orcas más grandes que aún tenían algo de liderazgo. Bajo la guía de los astartes de la Legión Roja y con el apoyo de las tropas de asalto inquisitoriales, los soldados de las PDF lograron acabar con 7 facciones más grandes y obligaron a los orcos a regresar a su pequeño rincón. Pasaron semanas después para limpiar el desorden. Los astartes de la Legión Roja partieron después de una semana, llevándose los suministros médicos que les prometieron como recompensa. Kryptman envió una guarnición de la Guardia Imperial al planeta antes de regresar a la galaxia. Durante un tiempo, Kryptman se preguntó cómo había aumentado tan rápidamente el número de orcos y de dónde procedían los orcos adicionales. Sin embargo, era un hombre ocupado. 277.745 M41. Último segmento. Artaxerxes Rex de Kryptman rodeó cuidadosamente el imperio orco de Charadon, el infame y peligroso lugar lleno de orcos. Desde el encuentro con los orcos en Isrian Tertius, Kryptman había estado atento a sus movimientos y pensó que estaba comenzando a ver un patrón. Por lo que él podía decir, había casi 2 docenas de mundos en los que los orcos habían aumentado en número, mientras que otros tantos mundos de repente se dieron cuenta de que su problema con los orcos había desaparecido por completo o había disminuido en gran medida. Cuando llegó al mundo industrial de Belkirán, bien conocido por su producción de una docena de productos de consumo diferentes y partes de Sentinels, rápidamente se dio cuenta de que no eran solo los orcos los que retrocedían. El sistema vecino de Belkirán tenía un mundo Eldar Exodite, y los dos sistemas estaban constantemente en guerra, a menudo con la flota pirata de Craftworld hostigando a las flotas comerciales de Belkirán, lo que requería que el comando Segmentum enviara pequeñas flotas con poca frecuencia para defender las rutas comerciales. Cuando llegó a Belkirán para abastecerse de algunas partes de Sentinel, recibió la noticia de que las fuerzas Eldar no se habían visto en el último año, y las rutas comerciales ya no tenían problemas de piratas. Al principio, Kryptman no pensó demasiado en ello hasta que sus naves partieron, luego rápidamente ordenó a la nave que se dirigiera al mundo Eldar Exodite. Encontró el mundo una vez prístino libre de Eldar. De hecho, estaba libre de la vida misma. Aunque la rica flora y fauna continuaron prosperando, y hubo algunos signos de brutales batallas, no hubo Eldar. Las antiguas estructuras Eldar estaban todas en ruinas, pero los cadáveres de los guerreros Eldar fueron devorados por algunas criaturas, dejando la armadura y las armas. No pensó demasiado en las piedras espirituales perdidas, porque sabía que los Eldar las recogían a menudo. Era un poco extraño que cualquier fuerza Eldar que recuperara las Spirit Stones dejara la armadura y el arma. 381.745 M41. Último segmento.
Las sospechas de Kryptman se confirmaron cuando se acercó al mundo de Olón, un mundo feudal menor que fue el campo de batalla entre el capítulo Livators Astartes y los Chaos Astartes de los Stelbrethren la última vez que se hizo un registro. El Artaxerxes Rex se acercó al sistema para encontrarlo pacífico y vacío de flotas Astartes luchando entre sí. Pensando que era extraño, el señor Inquisidor visitó al gobernador planetario, solo para descubrir que los hermanos de Acero y sus aliados mercenarios en la banda de guerra del Ojo Sangrante se habían retirado varios meses antes. Leyó todos los informes hechos sobre este evento y lo preocupó profundamente. Aparentemente, algún enemigo misterioso paralizó la flota del caos que apoyaba a los hermanos de Acero, lo que obligó a los Astartes del caos a retirarse al quinto planeta del sistema, donde habían establecido un poderoso portal del caos en una de sus lunas. Cuando los Livator intentaron perseguirlos, se lo impidieron las apariciones repentinas de varias docenas de grietas disformes entre el mundo de Olón y el quinto planeta. Cuando las grietas disformes cesaron y la flota Astartes de los Livators llegó a la fortaleza del caos, encontraron la luna cubierta de cadáveres de Chaos Astartes, todos desgarrados y derretidos en charcos de sangre y carne licuada. El portal del caos fue reducido a polvo por algún poder misterioso que ni siquiera el bibliotecario de los Livators pudo descifrar. Lo que el inquisidor Lord Kryptman no pudo entender fue por qué esta fuerza misteriosa, quien sea o lo que sea, estaba ayudando al imperio. El mundo exodita de Eldar y la fortaleza del caos fueron claramente destruidos por una fuerza distinta a la del imperio, y esto no solo debilitó a los enemigos del hombre, sino que también liberó recursos significativos para las fuerzas imperiales. Los Livators ya no estaban atrapados en una guerra prolongada contra los Stelbrethren, lo que liberó al menos a 3 compañías del sistema. El comando Segmentum ya no necesitaba proteger la ruta comercial de Belkirán contra los piratas Eldar. 458.745 M41. Último segmento. La noticia de la derrota de Necron en Chandri IV había llegado a oídos de Kryptman cuando su nave finalmente se acercó al reino de Ultramar. Esto hizo que el Inquisidor se dirigiera al Chandri IV, donde el mundo medio destruido estaba tratando de reconstruir. Se esperaba una visita al capitán del capítulo de pretores de Orpeus Astartes. Señor Inquisidor, es un buen día que haya venido. Hemos logrado una gran victoria contra las asquerosas máquinas sin alma de los Necrones. Declaró el capitán Raemus de la tercera compañía, que había liderado 4 compañías contra la invasión necrona de Chandri IV. Kryptman miró al hombre con cuidado y descubrió que el guerrero no tenía culpa. Estrechó la mano del marine espacial, sus manos en forma de guantelete emitían sonidos metálicos entre sí. ¿Qué puedo hacer por usted en esta hora terrible, Inquisidor? Preguntó el capitán mientras servía 2 copas de rico vino. Tomando el vino y luego de un sorbo, Kryptman comenzó a hablar. He venido en un asunto de investigación, capitán. El capitán enarcó las cejas. Estoy en duda por algo, o son mis hombres, o son los Necrones. Kryptman negó con la cabeza. Nada de eso, pero posiblemente todo. Hábleme, capitán Raemus, de la guerra aquí. ¿Cómo derrotó a los Necrones? Raemus se rió entre dientes. No son solo los Necrones, Inquisidor. He derrotado a 2 enemigos de la humanidad, dijo el capitán. Eso consiguió el aviso de Kryptman. ¿2? ¿No solo los Necrones? ¿Quizás los Eldar? No, no los Eldar. ¿Has oído hablar de los? Probablemente lo hayas hecho ya que el expediente era de la Ordoxenos. Los Serg estaban aquí. Eso atrajo una mirada intensa de Kryptman. ¿Los Serg? Estaban aquí. De hecho, fue un toque ir por un tiempo, pero me las arreglé para atacar a los Zerg justo en el momento en que estaban exhaustos y debilitados después de destruir a los Necrones. Lucharon viscosamente después de que nuestros bibliotecarios engañaran a los Zerg para que se enfrentaran directamente contra ellos. Los Necrones, explicó Raemus. Nuestras fuerzas claramente no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a ellos, por lo que habíamos estado en una postura defensiva durante gran parte de la guerra. Sin embargo, cuando el bibliotecario Caedus notó una criatura de mando entre los Zerg, pudimos atraparla y entregarla. Al camino de una columna Necron. Adelante, ¿qué pasó? Bueno, la criatura Zerg logró sobrevivir mientras convocaba a miles de sus criaturas ilícitas para defenderse. Luego apareció el señor Necron e intentó matar a la criatura. A partir de ahí, las 2 fuerzas chocaron como 2 olas gigantescas. Cuando la batalla terminado, los Necrones habían perdido sus 5 monolitos y su Necron Lord fue destrozado. Los Zerg también estaban gravemente debilitados, pero lograron perseguir y acabar con todos los Necrones. Kryptman asintió.
Entonces atacaste a los Zerg. Sí. Los Zerg también estaban debilitados. Yo personalmente había matado a la gigantesca criatura de mando, Patriarca, creo. Su arma de rayos era ciertamente poderosa, y habíamos perdido a uno de nuestros Dreadnoughts en la lucha contra la criatura, pero una vez que arrojé mi poder reliquia espada en su cerebro, los Zerg se dispersaron. Ya veo. Kryptman frunció el ceño. Fin del capítulo 69.